Pues ahora de nuevo vamos a continuar en Efesios 4:14, que dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Tenemos que entender de lo a que se refiere este versículo es que está hablando de niños y de madurez. Entonces, eso quiere decir que tú y yo, en el momento que conocemos a Cristo, Cristo nos salva, viene y habita su Espíritu Santo en nosotros. Pero no quiere decir que, en ese caso, que al pasar eso, entonces que yo ya soy maduro, o que tú ya eres maduro, sino es un proceso de ir conociendo a Dios, que Dios nos vaya cambiando cosas en nuestro corazón, que le vayamos permitiendo entrar en nuestro corazón. Y es un proceso como de un niño. Pero en ese proceso, Cristo nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Pero en ese proceso de no estar maduros, de cierta forma corremos riesgos. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Esto es bien importante, bien importante. Tú y yo en nuestra vida espiritual vamos a escuchar diferentes enseñanzas. Iglesias hay muchísimas, de diferentes denominaciones. ¿A cuál me voy? ¿O cómo sé si estoy en la correcta? Dios te tiene que hablar a ti y me tiene que hablar a mí e indicar, pero para eso necesito ser consciente que esto es un proceso, es un caminar, y necesito ser consciente que van a venir y van a tratar de arrastrarme y de hablarme bonito. Y dice, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Es decir, que va a venir, voy a empezar a escuchar acá y voy a decir, ay, qué bonito. Y después voy a empezar a escuchar, hay una enseñanza nueva acá, ay, qué bonito. Y estoy de aquí para allá, o podría estar de aquí para allá. No necesariamente es así. Lo que quiere Cristo es que confiemos en Él, que descansemos en Él, que empecemos a echar cimientos en Él, que su Espíritu Santo venga en mí, que venga en ti, que lo escuchemos. Y entonces, en la medida que lo vaya escuchando, que tú vayamos permitiendo pasar tiempo con Él en su palabra, orar, decir que me enseñe. Eso me va a hacer echar raíces.
Es bien importante, yo creo que es fundamental pasar tiempo a solas, tú con Cristo y yo con Cristo. Porque si nada más le dejamos la responsabilidad de nuestro crecimiento a terceras personas, ¿cómo tú y yo podemos estar seguros de lo que nos están enseñando es correcto? Es importante pasar tiempo con Él en la palabra. Tiempo con Él orando. Ya vimos cómo hemos visto 27 oraciones. ¿Qué es? 27 y hemos orado 4 capítulos. O sea, y nos ha llevado 27 y eso ha sido 20 minutos, media hora cada uno en promedio. 4 capítulos. No tiene pierdes y oras la palabra. Y yo oro la palabra, no tiene pierde. Es bueno orar otras cosas, sí, pero cuando oras la palabra no tiene pierde. Aquí es lo que quiero llegar, que es bien importante que tú y yo pasemos tiempo con Cristo a solas, en la palabra, orando, para permitir que Cristo penetre mi corazón, penetre mi mente y poder ser sensible y empezar a escuchar su voz a través de su palabra. Eso me va a llevar a tener una fe firme en Él. Eso va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando hagamos eso? Vamos a tener una fe firme en Él. Vamos a empezar a conocerlo más profundamente. Y tú y yo nos vamos a empezar a parecer más a Él. Vamos a empezar a permitir que Cristo viva en ti y en mí. Y entonces, cuando eso vaya pasando, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ya nos dejaremos engañar y decir, mira, aquí dice este versículo. Sí, pero acá dice otra cosa. Yo cuando pasé tiempo con Dios, o sea, la idea es que sí, pero acá también dice otra, o sea, no dice, y tal vez no se contradicen, pero si se va con un solo versículo, tú sacas una doctrina, una iglesia y algo ahí que mi responsabilidad y tu responsabilidad es pasar tiempos en intimidad con Él. Porque eso te va a permitir a ti no ser arrastrado por nuevas enseñanzas, no ser arrastrado por personas que parecen piadosas o son piadosas probablemente, pero traen una doctrina no sana, traen enseñanzas no sanas, traen enseñanzas conforme al mundo, que parecen verdad, pero no son verdad. Entonces, en la medida que pasemos tiempo en intimidad con Dios, orando, leyendo su palabra, suplicándoles que nos llene su Espíritu Santo, que venga a vivir con nosotros, suplicándole que transforme nuestro corazón, que nos ayude con nuestros problemas, con nuestras cargas, con nuestra soledad, con nuestra depresión, con nuestra tristeza, con nuestro pasado que traemos arrastrando, con nuestro futuro que estamos preocupados, pidiéndole que nos ayude intensamente. Y Dios escucha nuestra oración y le va a dar respuesta y nos va a dejar estar en Él para no ser arrastrados de un lado a otro ni empujados por corriente de nuevas enseñanzas.
No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Ahora, aquí está una afirmación. Va a haber personas que van a intentar engañarnos y que son piadosas. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Es nuestra responsabilidad tener cuidado. Porque si no es, Dios, ¿por qué permitiste que me super engañaran? Pues yo te quería hablar, pero tú estás muy ocupado. Nunca fuiste a mi palabra. No te interesaba pasar tiempo conmigo orando. No te interesaba pasar tiempo en la palabra. ¿Cómo te hablaba? Permitamos estudiar la palabra. Es bueno estudiar, por ejemplo, el Nuevo Testamento es más sencillo. Leer toda la Biblia, por supuesto. Pero el Nuevo Testamento, que agarremos un libro, pasemos tiempo con él. Así como lo estamos haciendo, vamos leyendo unos versículos, los oramos, los tratamos de pensar qué dice, de razonar, y no le vamos a avanzar mucho, estamos avanzando de 2, 3 versículos, 4 versículos. Ahora, si tú quieres así o puedes leer más versículos, por supuesto, ¿no? Puedes leer toda la Biblia, pero que pasemos tiempo en la palabra, que agarremos, es bien importante que agarremos tiempos a solas con Dios. En mi caso, no es que tenga que ser así. En mi caso, trato de pasar media hora en la mañana. Por ejemplo, ese ya me aparto yo. Porque puedo en la mañana. Pero si tú no puedes en la mañana, pues puedes en la tarde, en la noche. Depende de tus actividades, depende de cómo estás más activo. Estoy de pasar media hora en la mañana. Pero... ¿Y a veces me cuesta? Sí, claro que me cuesta. Me despierto, pero a veces me estoy durmiendo. Pero trato de pasar un tiempo, aparte de esa media hora, un día a la semana, estudiando más específico, por ejemplo, estos versículos. Y ese ya sé que es un día, voy a pasar tratando de ver qué quiere decir aquí, orando estos versículos. Otro día trato de pasar nada más orando la palabra, orando los versículos. Y ya, y eso creo que me ha ayudado en mi caso. Y ya después hay 1000 ocupaciones, 1000 cosas. Pero apartar un tiempo, tú sabes tus tiempos, tú sabes tus ocupaciones. Pero sí, tratar de apartar un tiempo. ¿Para qué? Para entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Tengo que cuidarme que no me arrastren de nuevas enseñanzas. Mira, esto bien padre. O no me deje llevar por personas, o no nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos, o que intentan engañarme, que intentan engañarte, con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, cuando pasemos tiempo con Cristo, cuando nos va a dar fe en Él, nos va a empezar a ser maduros, nos va a empezar a que lo conozcamos a Cristo. Y me voy a empezar a parecer a Él, porque voy a empezar a transformar mi corazón, mis ideas, mis deseos, mis pensamientos, mis propósitos. Y voy a empezar a buscarlo para toma de decisiones. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo.
En la medida que tú y yo nos empecemos a parecer más y más a Cristo, eso va a ser más complicado que me deje llevar por enseñanzas que no corresponden, porque voy a estar más sensible al Espíritu Santo, escuchando su voz. Voy a estar más firme en la palabra. Voy a estar con más intimidad que pase orando, más confiado. Y eso me va a alertar de falsas enseñanzas de esto no está bien. Y me va a empezar a leer, y voy a empezar a ser sensible de qué camino seguir, qué decisiones seguir. Y voy a empezar, Dios, ayúdame con esa decisión, ayúdame con esto. Y me voy a empezar a parecer más a Cristo. Aquí lo dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Ya no basta estar aventando cargas a los demás, sino en un amor natural que va a provenir de Cristo. Voy a empezar a orar por los demás. Y Dios me va a empezar a dar dones, que ya los vimos la vez pasada, para ayudar a otros en el cuerpo. Voy a empezar, Dios me va a poner en la parte del cuerpo que tenga que estar para que otros también me edifiquen. Y entonces todo empieza a formar parte, pero todo empieza desde la intimidad. Porque si tú y yo no tenemos intimidad, corremos el riesgo de ser arrastrados de una enseñanza para otra. De pensar aprender cosas que no son de Dios. Y hacerlas como si fueran de Dios. Empezar a aventarme cargas que Dios no me dice. Y en vez de empezar a deleitarme, a disfrutar esta vida, podría empezar a ser pesada. Podría empezar a ser con cargas, con ideas que no son de Él. Y que compro como verdad. Es que aquí dice, sí, pero estás sacando un versículo de contexto, no estás leyendo todo, no estás entendiendo todo. Es bien importante que tú y yo pasemos en intimidad con Cristo. Aparta un tiempo. Pregúntale a Dios, o preguntémosle más bien, porque a mí también me corresponde. Dios, ayúdanos a pasar tiempo contigo en intimidad. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y ahora se va a empezar a enfocar. En la medida que tú y yo pasemos tiempo con intimidad con Cristo, lo vamos a empezar a conocer, vamos a empezar a tener fe con Él, nos va a empezar a hablar, nos va a empezar a transformar, me voy a empezar a parecer más a Él, nos vamos a empezar a parecer más a Él. Me va a empezar a meter en el cuerpo de Cristo. Y Él va a empezar a ser mi cabeza. Y en la cabeza que hay, el cerebro, la toma de decisiones. Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Pero Cristo tiene que ser, o nos conviene que si tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere eso con parte del cuerpo? En la medida que pasamos tiempo con Él en intimidad, me va a hacer uno con Él y me va a injertar, no físicamente como en su cuerpo, pero es como una figura, para que sea más fácil de entender. Él va a empezar a habitar en mí, va a empezar a gobernar en mí, va a empezar a gobernar en ti, y entonces, pero va a empezar a gobernar en otras personas que tal vez ni conocen ni yo conozco.
Y somos parte de un cuerpo. Y ahora somos todos uno con Cristo. Pero Él tiene que ser nuestra cabeza. Que nos guíe, que nos lleve, que nos dé los nutrientes. Quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces somos parte de su cuerpo. Nos convertimos en la iglesia de Cristo. Pero Él tiene que ser nuestra cabeza. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Dios, en la medida que pasamos intimidad con Él, va a hacer que encajemos donde nos corresponde estar. Con la parte del cuerpo que corresponde estar. Donde vas a empezar a venir tus dones espirituales para que edifiques a demás personas. Los dones de las otras personas para que te edifiquen, y aquellos temas donde estás batallando te ayuden, y hay temas donde estoy batallando me ayuden, y nos edifiquemos unos a otros. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte a cumplir con su función específica. Tú y yo viene Cristo a vivir en tu vida y en mi vida por lo que hizo en esa cruz, porque pagó tus pecados, pagó tu maldad. Se puede acercar confiadamente. Ya no hay una barrera que estorbe para que Él se acerque. Se acerca confiadamente. Entra a mi corazón, a tu corazón, porque hemos creído en Él. Pero no nomás te salva o me salva. Él quiere usarte para bendición de más personas. Para bendición de más personas. Para bendición de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos. No sé para qué exactamente, pero que te quiere usar y que me quiere usar es una realidad. Y que tienes una función dentro del cuerpo es una realidad. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Que los demás crezcan también. Ya vimos que cuando prácticamente recibimos a Cristo, podríamos ser como niños. Podríamos ser adultos, pero espiritualmente como niños. Donde no estamos firmes. Donde ese niño corre riesgo de que si no le dan los nutrientes que le corresponden reales, va a empezar a escuchar doctrinas que van a parecer verdad. Y van a querer arrastrar a ese niño y quitarlo del cuerpo. Y que se pierda ese niño. Y aventarle cargas a ese niño. O esa niña. Que eres tú o soy yo. Entonces recibimos a Cristo, pero van a venir personas, van a venir ideas, o traemos ideas que vamos a empezar a comprar y vamos a empezar a cargar como cargas. Y entonces la vida espiritual, en vez de ser un deleite, se va a convertir bien pesada. En vez de estar completamente plenos en esta vida, vamos a estar traumados, insatisfechos, en vez de ser de bendición, siendo de maldición para los demás. Permitamos, pero todo, desde mi punto de vista, empieza desde la intimidad con Cristo. Si tú y yo no pasamos tiempo en intimidad con Cristo, corremos el riesgo de ser como niños, nunca madurar. Sí ser salvos, sin duda sí ser salvos, porque hemos creído en Cristo. Sí viene el Espíritu Santo, pero no permitiendo que el Espíritu Santo nos gobierne. No permitiendo que fluya sobre nosotros el Espíritu Santo. Y dejándonos llevar por corrientes. Que ya nos dijeron acá tal persona, pues vamos. Y acá, pues vamos. Y podemos estar súper ocupados en cosas espirituales. A mí me pasó. Súper ocupado
enfocado en cosas espirituales, estudiando la palabra, estudiando en un instituto bíblico, metido al 100, metido, sirviendo. Y creo que fue cuando más metido estaba, fue cuando más alejado estaba de Cristo. Qué irónico. Pero tú y yo podemos pasar. Por eso no permitamos que pase eso. Es bien importante. Te invito. Y me invito también a mí, porque lo necesito recordar. Que necesitamos pasar tiempo en intimidad con Cristo. Apartemos tiempo para que pases tiempo en la palabra. Que pases tiempo orando. Cuanto el que tú quieras, el que Cristo te guíe, pero aparta un tiempo. Digo que yo aparto media hora diario, pero esa media hora para mí, o me estoy durmiendo a veces, o estoy muy cansado, o entonces trato de, cuando ando más libre, apartar 2 días. Que específicamente, aparte de mi tiempo, trato de buscar la palabra y otro trato de orar. Y eso a mí me ha servido. A mí. No es que tenga que ser así. Pero a mí me ha servido. Estos tiempos que estamos teniendo, a mí me sirven muchísimo. Mucho. Porque edifican mi vida. Me recuerdan la importancia de la intimidad. Me recuerdan que tengo que echar raíces en Cristo. Le suplico que no me deje ser como niño arrastrado de corrientes para otro. Le suplico, Dios, ayúdame. Si yo tengo, aquí nos está hablando que tú tienes una función específica en el cuerpo de Cristo. Dios te quiere usar y me quiere usar. Entonces, suplicándole, Dios, ayúdanos a ver cuál es mi función específica en el cuerpo. Dame tus dones, entenderlos, revélame cuáles son mis dones que me has dado y cómo puedo edificar al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es los que son salvos, pero también los que los que ahorita no son salvos, pero van a ser salvos, pero Dios ya lo está considerando como parte del cuerpo. Entonces, igual y dices, no, pero sí, pero tal, no sabes si tus vecinos, o mis vecinos, pero puedo estar orando por ellos. Tampoco no tiene que ser cargas. Cada quien tiene diferentes dones. Lo parte importante es que esos dones, que entendamos, puedo ser inmaduro, pensando que soy maduro, pero puedo ser inmaduro. Por eso necesito pasar tiempo en intimidad, para que Dios me revele, me hable. Necesito pasar tiempo en la palabra. Me conviene, necesito y me conviene. Nos conviene pasar tiempo en la palabra, nos conviene pasar tiempo orando. Independientemente del tiempo que tú, si vas a alguna iglesia o algo así, eso es independiente. Pero no puedes dejar todo a que alguien malo que me enseñe, me lo como, me lo compro y no pase tiempo con intimidad. No vamos a crecer. Ya es hora de dejar de ser inmaduros, incluyéndome a mí. Es hora de que empecemos a crecer, que empecemos a conocer más en intimidad a Cristo. Es hora que me empiece a usar. Dios, úsame. Y cada parte al cumplir con su función específica, tú tienes una función, yo tengo una función. Ayuda a los demás que se desarrollen. Tu función me va a ayudar a mí, porque yo no tengo los dones que tú no tienes. Tu función, en la medida que tú empieces a creerle a Cristo, a pasar intimidad, a empezar a ser sensibles del Espíritu Santo, lo que te está hablando, eso me va a ayudar a mí y va a ayudar a los demás que están
te necesitan. Te necesito y tú me necesitas. Nos necesitamos unos a otros. Dios me ha dado una función específica, pero a ti te ha dado otra que yo no tengo. Yo te necesito que empieces a crecer, a madurar, que ya no seas como niño o niña. Porque entonces vas a ser sensible a la voz de Cristo y me vas a ayudar. Tal vez no a mí, pero a alguien más. Al cuerpo de Cristo. Y tal vez yo, si empiezo a ser sensible y Dios me usa para mi función específica que me ha dado, voy a ayudar a los demás. ¿A quién sabe? Que se desarrollen, que crezcan. Y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Un resultado, si tú y yo estamos creciendo, vamos a empezar a madurar, vamos a empezar a conocer más a Cristo, vamos a estar sanos, Dios nos va a empezar a sanar espiritualmente. Aquellas cosas que tú y yo hemos comprado como verdad, Dios las va a empezar a sanar, las va a empezar a quitar. Y que podrían parecer piadosas, pero las hemos comprado como verdad. Aquellas cargas que hemos traído, incluso como espirituales, que le hemos comprado como si fueran espirituales y no son espirituales. Ideas, deseos. Es bien importante que entonces ya nos dejemos usar por Cristo. Y porque eso te va a ayudar a ti, va a ayudar a los demás a que se desarrollen. Tú te necesitas desarrollar, tú necesitas crecer como adulto. Yo necesito crecer como adulto, ya no ser como niño. Eso va a ayudar a que entonces el cuerpo crezca y esté sano. Y otra característica, y lleno de amor. Que esto lo hagamos con amor. Va a ser algo espiritualmente natural que va a empezar a surgir. Empezar a amar a los demás. Humanamente es lo bien difícil o imposible. Pero en la medida que vayamos permitiendo que Dios nos use, Dios nos va a empezar a revelar. Mira lo que estás pensando, mira lo que estás diciendo. Y yo puedo ir y clamar en mis tiempos de oración y decirle: Dios, ayúdame. Ayúdame con este corazón que me estás mostrando. Que mira lo que estoy pensando, mira lo que estoy haciendo. Transforma mi corazón. Yo tengo que entender que es un proceso. Dios me salva, pero traigo cosas todavía en mi corazón, traigo cosas en mi pensamiento. He metido y sembrado cosas en mi mente pensando que son reales, que son verdades y son falsedades. Algo bien importante. Tú no eres y yo no soy quien pienso que soy y quien los demás dicen que eres. Tengo que quitar esas ideas que yo he sembrado que soy, o que los demás han sembrado que soy, o que tú eres. Y me conviene entonces, Dios, ¿quién dices tú que soy? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué quieres usarme? Y entonces empezar a sembrar, y que empiece que en la medida que vaya pasando tiempo con Dios en la intimidad, me va a ir mostrando quién verdaderamente soy para Dios. ¿Cuál es mi función específica para Dios? Y si Dios te tiene en este mundo vivo, es porque todavía tienes una función específica para ti. No importa tu edad, tu sexo, donde vivas. Tiene una función específica para ti y para mí. Empecemos a permitir
que las verdades de Dios empiecen a penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestra forma de vivir. Y eso nos va a empezar a hacer maduros. Eso nos va a empezar me va a empezar a hacer parecernos cada vez más a Cristo. Que la fe que Cristo ha sembrado en nuestro corazón empiece a brotar. Y eso nos va a ayudar a estar completos con toda la plenitud de la vida. Ya lo habíamos visto en Efesios 3:19, que decía Pablo: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Empecemos a experimentar este amor que proviene de Cristo. Es demasiado grande para conocerlo. Es demasiado grande para comprenderlo. Es demasiado grande para decir, sí, ya lo entiendo. Podremos entender una parte, pero es demasiado grande. La eternidad, de aquí para adelante, el amor de Cristo nos va a empezar a hacer, cada vez va a ser más grande. Va a decir, wow, Dios, pensé que te conocía y te conocía bien poquito. Pero es en la medida que vayamos pasando tiempo en intimidad con Cristo, entonces, y vamos a empezar a conocer su amor, vamos a empezar a conocer sus ideas, vamos a empezar a conocer sus deseos, vamos a empezar a estar más seguros, más firmes, más echar raíces en Él. Entonces seremos completos con toda la plenitud de la vida, porque Cristo va a empezar a vivir en nosotros, porque vamos a ser a su imagen y semejanza, porque vamos a empezar a el Dios poderoso que creó, que usó su palabra, su poder va a empezar a vivir en nuestra vida, va a empezar a vivir en tu vida. Imagínate, este es el secreto de la felicidad, el estar completamente plenos con toda la plenitud de la vida ahora, no cuando mueras. Cuando mueras va a ser magnífico, o sea, ya vamos a estar con la presencia, pero ahorita Cristo quiere venir a vivir a tu vida, a mi vida, manifestarse, ayudarme en mi corazón, ayudarme en mi mente, ayudarme en mis deseos, para que entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Cuando esto vaya sucediendo, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cristo hace que encaje perfectamente. Que Cristo me ama y me tiene preparado un lugar para ti y tiene preparado un lugar para mí, para que encajemos, para que ahí donde nos ponga, empiece a utilizarte y tiene preparado una misión, una función específica a ti y a mí. Y esa función va a ayudar a los demás se desarrollen, a que los demás crezcan en Él, que los demás regresen en Él, que los demás estén en Él. Tu función me va a ayudar a mí y va a ayudar al cuerpo. Necesitamos y crecer para que nos ayudemos los unos a los otros. Porque Dios va a usar, me puso dones que quiere, y tienes una función específica que nadie más puede hacer. Y ahí está, hagámoslo, tomémosle. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Ayudemos a que tú te desarrolles y a que yo me desarrolle y a que todos nos desarrollemos. Y entonces Cristo sea glorificado. Entonces todo el cuerpo crece y está sano. Todas las cosas que hemos creído que nos cargas, y entonces vamos a empezar a estar sanos, un cuerpo sano. Me refiero cuerpo de Cristo. Y lleno de amor. Este cuerpo va a estar lleno de amor. Y vamos a empezar a caminar tú en amor, porque Cristo te va a empezar a mostrar cuánto te ama, cómo te protege, cómo tiene un plan para ti, cómo tiene un plan para mí. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Ayudemos conociendo
a Cristo pasando tiempo en intimidad con Él. Ayudemos a que pasar tiempo orando. Eso va a hacer que estemos firmes. Ayudemos a pasar tiempo en la palabra. Eso va a hacer que estemos firmes. Ayudemos suplicándole a Cristo que venga a vivir nuestra vida, que sea real, porque Él ya hizo todo en esa cruz para que nada estorbe. Nada estorbe. Él ya te perdonó tu pecado, tu maldad, mi maldad, para acercarse confiadamente. Él ya te perdonó aquellos pensamientos que sabes que estás batallando, y podemos decirle libremente: Dios, ayúdame en esto. Ayúdame a caminar. Porque Él quiere acercarse. Por lo que hizo en esa cruz, tiene el derecho, tiene el poder, y quiere acercarse para que tú y yo no vivamos solos. Tenemos un Dios que ha hecho todo para acercarse. Dio su vida para que no hubiera estorbos y no hubiera pretextos, y tú y yo no pudiéramos poner pretextos de no te acerques, porque mira, Dios, no me conoces. No, te conozco, sé lo que hay en tu corazón, sé lo que has hecho y sé lo que vas a hacer. Que no me quedé viéndote desde el cielo cómo estabas sufriendo, cómo estabas en soledad, cómo estabas deprimido, cómo estabas angustiado. No, me despojé, me hice indefenso como un niño y fui a esa cruz y tomé todo eso que te condena y que me condena. Murió, pero resucitó para que ahora creamos en Él y podamos libremente decirle: Dios, ayúdame a caminar en ti, ayúdame a permanecer en ti, ayúdame a que tú habites en mí. Ayúdame mi día, ayúdame a pasar tiempo en intimidad, ayúdame a no ser como niño pensando que soy maduro y ser como un niño arrastrado en nuevas enseñanzas, arrastrado en enseñanzas que no son, o que yo he comprado como real y no son. Y Dios, utilízame, porque al cumplir tienes una función específica para mí. Utilízame, porque entonces al estar en ti, Cristo, al ser parte de tu cuerpo, eso va a ayudar a que los demás se desarrollen y crezcan también en ti. Pero yo te necesito. Todos te necesitamos. Me necesitas. Pero sobre todo necesitamos que Cristo habite en nosotros. Y nos necesitamos unos a otros. Porque ¿quién es la cabeza? Él. Tú y yo no somos la cabeza. Él es la cabeza, pero Él quiere que nos ayudemos los unos a los otros a desarrollarnos, porque Él va a ser la cabeza tuya y por eso me puedes ayudar, y porque Él va a ser la cabeza mía, por eso te puedo ayudar. Y cada don que nos ha dado, Dios lo exalte y sea de bendición. Tú seas de bendición para los demás. Que cada parte que ayude, y cada parte al cumplir con su función específica ayude a los demás se desarrollen. Cristo, por favor, sé nuestra cabeza, sé nuestro centro. Déjanos pasar tiempo en intimidad contigo. A cada quien, Señor, en su forma, en el estilo que tú le desees. Déjanos pasar tiempo en intimidad en tu palabra, en oración. Pero te pedimos que eso sea bajo tu poder del Espíritu Santo, Dios. No bajo nuestras fuerzas. Que esto no sea una carga, sino sea un deleite, Dios. Que sean momentos, ayúdanos a que sean momentos inolvidables cada momento. Que no nos sorprendamos de que siempre va a ser lo mismo. No, Dios. Que cada momento sea diferente. Que sean momentos que anhelamos, que busquemos. Pon eso en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros tiempos. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Y por favor, pon en nosotros los dones que tú nos has dado. Ayúdanos a entender cuál es la función específica que nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a que esa función desarrolle a los demás. Que esa función que tú le has dado a los demás nos desarrolle a nosotros. Para que tú seas la cabeza, seas nuestro corazón, nuestra mente. Y ayúdanos a parecernos cada día más y más a ti, Jesús.
que sea algo naturalmente espiritual, que nos parezcamos a ti, estemos en ti y tú nos transformes y muéstranos sobre todas las cosas tu amor, Dios, y que ese amor se manifieste en nuestras vidas y con los demás. Te pedimos por una llenura de tu Espíritu Santo, por un nuevo entendimiento, por una nueva esperanza, que seas tú, Cristo. Manténnos en ti, firmes, déjanos conocerte más y más y más. Y tú seas glorificado en todo esto, en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Nos estamos viendo.